La Casa Horizonte. La Casa Horizonte es también un proyecto que nos está explicando muchas cosas, ¿no? O sea, la primera pregunta es cómo se puede hacer una casa hoy en día en el suelo. En aquellos momentos se podía hacer. Fue de los últimos años que se podía construir una vivienda unifamiliar en el suelo no urbanizable. Y cómo podías hacer una casa de payés, ¿no? Hoy en día, ¿no? Esta era la pregunta. Estábamos en un lugar muy significativo porque teníamos otra vez un cambio de pendiente, ¿no? Un lugar suma de dos niveles, ¿no? Con unas orientaciones muy marcadas. Hacia allí teníamos el norte, hacia allí teníamos el sur. Un lugar también, además de estas dos plataformas, cuando te mirabas el lugar, cuando tú sentías que estabas como delimitado, entre dos masas. O sea, es un valle que transcurre en este sentido, y cómo este talud nos lo encontramos así entre estas dos masas, ¿no? Con una referencia importante al final, que es una pequeña ermita, la ermita de Sant Pere dels Puigs. Esto es la Vall de Bianya, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no? O sea, teníamos todos estos ingredientes, ¿no? Nosotros podríamos haber escogido el situarnos aquí arriba, el situarnos aquí abajo, pero claramente este lugar lo que estaba pidiendo era ponerse en este lugar, ¿no? Para explicar todo lo que estaba pasando, para explicar este lugar, la intervención tenía que venir aquí. O sea, y después es cuando se coloca una pieza en este sentido, una pieza que se encasta. Otra vez utilizamos el encastamiento para poder tener unos espacios delimitados en relación con los espacios interiores, y unos espacios que a su vez son suma de orientación sur y de orientación norte, ¿no? O sea, tienen el sur y tienen el norte. Tienen la estancia, el sol, etcétera, y tienen la mirada hacia los Pirineos, ¿no? Y cómo esto simplemente son estas piezas que se colocan en este lugar para precisamente no romper otra vez el gran valor del vacío y no romper este paisaje, ¿no? Y otra vez entender que lo que estamos haciendo es simplemente unas piezas que las estamos colocando encima de este lugar como para que traspase el paisaje, ¿no? Imaginaos cómo se van uniendo, ¿no?, todos los aspectos.